La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Continuamos la serie de enseñanzas de las pruebas y las tribulaciones que le vienen al creyente. Puedes buscar en nuestra lista de reproducción, ahí va a estar toda la serie para que puedas fortalecer tu fe para esos momentos difíciles. Si estás pasando por una situación difícil, de prueba, de tribulación, a veces hay unas batallas espirituales que se están generando. Recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Hay que vestirse con la armadura. Dios nos ha dado a los creyentes armas espirituales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas. Pero tenemos que utilizarlas. Dios nos las da, pero están ahí, pero tenemos que utilizarlas y tenemos que vestirnos. Y la forma de vestirnos, hay varias formas. Una es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra es con el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y otra es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en estas enseñanzas estamos dando énfasis en esas tres áreas, para que tú puedas fortalecerte. ¿Por qué? Porque, como dije, es una batalla espiritual. Y más aún sobre la prueba o la lucha o las necesidades o la enfermedad que pueda venir a tu vida, la batalla más grande que yo considero es la batalla mental. Es una batalla donde el enemigo lanza dardos de fuego a tu mente para desanimarte, para crear dudas, para decir que Dios no está contigo, que por qué te pasa esto, si tú eres un buen cristiano, que Dios no oye tu oración. Y para mí esa es la batalla más grande. Pero, como dije, Dios nos da esas armas espirituales para poder contrarrestar. Con la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda. Y, como dice la Biblia, hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Yo creo que una de las cosas más importantes, no solamente en esta área, pero en toda la vida cristiana, es cómo nosotros veamos las cosas, cómo nosotros visualizamos las cosas. La batalla más grande que tiene el creyente, como dije y repito, es en la mente, porque ahí es el lugar donde el enemigo puede lanzar ataque. El enemigo no puede tocarte, el enemigo no puede hacerte daño, porque tú tienes un cerco alrededor que Dios ha colocado. A menos que Dios lo permita, el enemigo no puede atravesar ese cerco, pero sí puede lanzar dardos en la mente. Y esa es la lucha más grande. Por eso es que hay que proteger la mente. Y se protege la mente con la palabra de Dios, el conocimiento y renovando nuestra mente, desechando esos pensamientos negativos con la palabra de Dios, como hizo Jesús, citándole al enemigo, y con el escudo de la fe, apagar esos dardos de fuego, confiando en el Señor. Y eso es lo que estamos hablando en esta serie, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado algunos puntos importantes que en primer lugar, que no nos debemos sorprender de las pruebas porque son necesarias. Dice la Biblia, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en un mundo imperfecto y como imperfecto al fin, pues estamos expuestos a necesidades, a problemas, a conflictos. Todo esto es parte de la vivencia. O sea, no podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, si eres ser humano y vives en este planeta, un planeta imperfecto, pues esto es parte de la vivencia. No hay que asumir esa actitud negativa, lo que hay que enfrentarse. Nosotros somos llamados guerreros espirituales de Dios, soldados de Cristo. Y Dios nos ha dado muchas armas espirituales, como dije, y la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No es para cobardes, el reino de los cielos es para valientes. O sea, no podemos tenernos compasión a nosotros mismos, ni vivir en una mentalidad de víctima. No, al contrario, tenemos la fuerza de Dios, la naturaleza de Dios,
el Espíritu Santo, las armas espirituales, autoridad contra las huestes del enemigo, así que tenemos que armarnos de toda esa armadura y hacerle frente al enemigo. La vida es una guerra, una batalla, estamos en este mundo y hay que pelear la buena batalla de la fe. Eso es simple. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir nuestro rol y enfrentarnos, confiando. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No se puede tener miedo al enemigo, ni a los hombres, ni a nadie. Temor al Señor, a más nadie. Tenemos que vencer los miedos. A veces hay gente que tiene miedos de enfrentarse al enemigo. Tú no tienes que tenerle miedo, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿Ok? Entonces, con respecto a las pruebas y a las tribulaciones, como dije ya, Jesús lo dijo, la Biblia lo enseña, que son necesarias. Y no solamente son necesarias porque vivimos en este mundo, también la Biblia dice, que ya hemos hablado de eso en el primer video, lo puedes ver, como dije, en YouTube, que nos ayudan. Las tribulaciones producen paciencia, producen personalidad, producen firmeza y muchas otras cosas. Así que estas tribulaciones y pruebas nos van a producir. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y la Biblia también enseña, y hablamos de eso, que tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de gozo, de alegría. La Biblia dice que debemos estar gozosos en las pruebas. ¿Y por qué gozosos? Porque producen, porque nos ayudan a nuestra personalidad. Son medios que nos ayudan a formarnos, a desarrollar nuestra personalidad. Así que no tienen que temer. La Biblia dice que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. Si Dios permite algo en tu vida, va a ayudarte y esto te ayuda, ¿ok? Pero como dije, hay que tener una actitud mental de esa forma, en esa dimensión, para poder entonces tener la victoria. Y no nos podemos sorprender, ni quejarnos. Hay mucha gente que se queja de todo. Inclusive se queja, si hace mucho calor se queja, si hace mucho frío se queja. De todos modos, y nosotros no podemos ser quejosos. La Biblia dice que nosotros no podemos ser quejosos. Nosotros tenemos que ser personas positivas, darle gracias a Dios por todo, si hace calor, si hace frío, lo que sea, hay que darle gracias al Señor. Hace poco salió un reportaje de cristianos perseguidos en el mundo. Mi hijo me mandó esa información y fue bien interesante verla, cómo en el mundo hay lugares donde se persiguen como nunca antes, o por lo menos en estos últimos tiempos, los cristianos. Y están hablando inclusive países en América Latina como Cuba, México, Colombia, en África, en Afganistán. Y estas estadísticas dicen que diariamente asesinan un promedio de 13 cristianos en el mundo. Queman iglesias, los azotan, padecen un montón de dificultades. Entonces, si tú no tienes, estás vivo, no te han matado por predicar el evangelio, por ser cristiano, ¿por qué te quejas? No podemos quejarnos. Ciertamente que cuando uno está en tribulación, en angustia, lo que quiere producir el enemigo es tristeza, angustia. Y no te digo esto por decírtelo, yo he vivido esto, yo he estado, a mí me han amenazado de muerte en algunos países por predicar el evangelio, he estado enfermo, desahuciado de los médicos, he pasado unas tribulaciones muy fuertes, pero lo importante es uno tener una actitud de que hay otros peores y confiar en el Señor. Y si Dios lo permite, la Biblia dice que no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Si Dios permite algo es porque tú puedes hacerlo. Así que dale gracias a Dios. Yo he visto testimonios de hermanos en estos lugares que son perseguidos y masacrados por su fe, que están gozosos. Y de hecho la Biblia habla de que cuando perseguían a los cristianos, ellos se encontraban gozosos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y vamos a ver en el día de hoy una escritura muy interesante que habla de esto. O sea, algunas personas, unos más que otros, tienen dificultades y problemas. Pero sea que tú tengas muchas dificultades o no, si Dios lo permite, tú puedes llevar esa carga y eso te va a ayudar y te va a formar un buen cristiano y todo obra para bien. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Es interesante en el libro de los Hebreos. Y vamos a leer del capítulo 11, verso 32.
y vamos a seguir hasta el capítulo 12, versículo 3. Lo voy a leer corridito primero para luego explicarlo, pero mira cada una de las situaciones, como algunos creyentes tuvieron unas victorias grandes, pero otros padecieron. Y hoy en día algunos enseñan que si eres cristiano no tienes que padecer persecución, pruebas, ni angustia, ni nada de eso. Eso suena lindo, pero no es cierto. La Biblia es la palabra de Dios, nos da la luz, la verdad. Aquí está la verdad. Ciertamente Dios quiere que vivamos una vida en triunfo. Y oramos al Señor por milagro. Y le pedimos al Señor que nos ayude lo más pronto posible a salir de las pruebas y de las tribulaciones. Y Dios hace milagros. Y Dios nos libra, y Dios nos cuida, y Dios nos bendice. Esa es la voluntad de Dios. Pero si es necesario padecer, que Dios lo permita, también Dios va a obrar a su tiempo. Entonces tenemos que confiar en el Señor, como dije, una actitud mental positiva. Señor, tú me estás permitiendo esto, obra para bien, y yo voy a seguir adelante, estoy en victoria. Y voy a gozarme en las pruebas y en las tribulaciones. Usted dirá, oh hermano, eso parece lindo, suena bien, pero ¿cómo hacerlo? Se puede, hermano, se puede. Si tienes una actitud mental positiva, tú lo puedes lograr. De hecho, hay que entrar en esa dimensión espiritual, hay que consagrarse, hay que armarse de la fe, la fortaleza, la palabra de Dios, obviamente armas espirituales para poder entrar en esa dimensión. No podemos decir, aquí voy ya. No, hay que meterse espiritualmente. Pero ese es el llamado de Dios para cada cristiano, que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos para meternos en esa dimensión espiritual como guerreros de Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice esta escritura tan interesante para que veamos cómo algunos tuvieron muchas victorias, pero otros también padecieron persecución. Dice la Biblia, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Vemos aquí cómo estos hermanos del pasado tuvieron victoria, pero eso no quiere decir que tuvieron batallas, tuvieron guerras. Y si analizamos cada una de estas menciones, vemos que estos hombres de Dios tuvieron batallas, luchas, problemas. Podemos mencionar, como menciona aquí, David. David fue un guerrero de Dios. Y tuvo batallas y tuvo problemas. El mismo José, Dios le dijo que le iba a bendecir. Y tan pronto dijo, él mencionó eso, se revolcó el infierno y lo que vinieron fueron problemas, dificultades, los hermanos lo iban a matar, lo vendieron, allá levantaron una calumnia, fue preso, un montón de dificultades, pruebas y tribulaciones. Pero en todo ese proceso Dios estaba con él. Y en todo ese proceso Dios estaba formándolo, porque estaba formando un líder. Estaba formando el que iba a prácticamente gobernar el mundo de entonces conocido. Y todo eso fue parte de ese proceso, lo que estamos hablando. Pero todos estos vivieron en batalla y tuvieron victoria. Pero mira lo que dice, le continúa diciendo la Biblia. Dice, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos padecieron necesidades, es lo que aquí la Biblia nos quiere decir. Hubieron creyentes que vieron guerra, pero tuvieron victoria, pero otros tuvieron necesidades. Y algunos
murieron sin alcanzar las promesas, solo mirándolas de lejos y creyéndolas en fe que Dios se la iba a dar a su descendencia. Y ellos lucharon y batallaron. O sea, nosotros estamos aquí en esta tierra, pero tenemos que mirar atrás, mirar a otros que también padecieron luchas, batallas, peor que nosotros. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué entonces lamentarnos? ¿Por qué nosotros cuestionar a Dios? ¿Por qué? Si Dios es soberano, mi hermano, Dios sabe todas las cosas. La Biblia dice que en su mano están todos nuestros caminos. Él sabe toda nuestra vida. Antes de que ocurran las cosas, Dios las sabe. Y Dios sabe lo que está pasando en nosotros. Algunos dicen, Dios no me oye porque le estoy pidiendo que me resuelva este problema y Dios no me oye. La Biblia dice, el que hizo el oído no oirá. Si Dios creó el oído, ¿no va a oír? Pues claro que Dios oye. Pero el hecho de que no te haya contestado no quiere decir que no te oyó. Es que a veces hay una batalla espiritual, como hablamos anteriormente, entre las fuerzas del mal y el Señor. A veces Dios nos prueba con tribulaciones y situaciones, pero la actitud nuestra es la que nos va a ayudar. Primero a pasar la prueba con la fe en el Señor y luego nuestra actitud hacia las pruebas y las batallas. El enemigo lo que quiere es que nos agriemos la vida, que vivamos quejándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué Dios no me contesta? Tranquilo, si Dios sabe todas las cosas. Si Dios no ha permitido algo en tu vida, es por algo, así que dale gracias al Señor. Confía en el Señor, que a su tiempo Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y Él cumplirá sus promesas. Dios nunca ha fallado. Así que actitud positiva, como José padeció todo eso. Él quizá no tenía la Biblia, ni todas estas experiencias que tú y yo hoy somos mejores que ellos, como dice aquí, porque conocemos lo que pasó con ellos. Tenemos esa experiencia de ellos y podemos compararla. José no lo tenía nada de eso, ni iba a una iglesia, ni tenía un pastor, estaba solo en una nación pagana y él con su convicción en el Señor confió en Dios, pero Dios le dio la victoria, porque él miró al futuro, él miró su promesa, ese sueño. ¿Sabe qué? Cuando pasó todo, que él vio a los hermanos venir y se cumplió el sueño que él tuvo cuando sus hermanos se postraron. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que Josué se acordó de sus sueños. Josué no se acordó de lo que hicieron los hermanos, de las tribulaciones, de los problemas, no se acordó de las cosas malas, se acordó de sus sueños, se acordó de las bendiciones. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos plenamente en el Señor. Y hay un punto más, el capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice aquí la Biblia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí está el ejemplo clásico. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a esta tierra. ¿Y qué pasó? Sufrió la cruz, sufrió menosprecio, ni los hermanos creían en él. Su nación, cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y él decía, ¿eres tu rey de estos que te traen aquí? Y dice, no, mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, lucharían y no me entregaran a los romanos. Porque su propia nación lo negó, su propia nación prácticamente lo vendió para matarlo, lo crucificaron. Pero él confió en el Señor y nos dio ese ejemplo. Si Jesús padeció, es un ejemplo para que nosotros consideremos a Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ese es el punto. Ese es el punto. Hay situaciones donde tú puedes resolverlas. Todo lo que tú puedas resolver, resuélvelo. Pero hay situaciones que tú no puedes resolver.
Hay situaciones que vienen a nuestra vida que no están de nuestra parte. ¿Qué podemos hacer? Agriarnos, refunfuñar, perdonando la expresión, que esa es una expresión muy de nuestro país. Quejarnos, decirle, Dios mío, ¿por qué tú no me ayudas? Dios mío, ¿por qué tú no me oyes? ¿Por qué tú no me contestas? Vivir agriados o como dice la Biblia, Entonces, Romanos 5:3, gozaos en las pruebas, en las tribulaciones, teniendo una actitud positiva, una actitud de victoria. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba empezando, tuve una de esos momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Todo vino de cantazo y yo estaba recién comenzando y me fui a orar. Y cuando iba a orar en un lugar donde acostumbraba a ir a orar, y yo decía por el camino, y lo que quiero es llegar y llorar, porque ya no aguanto más, la presión es fuerte. Yo no tenía el conocimiento que tengo hoy, ni la experiencia, obviamente estaba empezando. Y quería desahogarme allí y llorar, porque estaba desesperado, no encontraba qué hacer. Y cuando me arrodillé a orar, el Señor me habló ahí, no en voz audible, sino una impresión en mi espíritu. Y oí esa voz interna que me dijo, no llores. Y yo dije, pero ¿cómo que no llores, Señor? Si lo que tengo es deseos de llorar, tengo muchas presiones. Y Él me dijo, no llores. Me dijo, ríete. Y yo, ¿cómo que me voy a reír? Si lo que tengo deseos es de llorar, gózate. Y yo dije, pero no puede ser, Señor. Yo no tengo deseos de reírme, yo no tengo gozo. Y el Señor me habló y en mi mente puso esto. El enemigo está pendiente a que tú te desesperes. Y Él está mirándote para que tú llores y te quejes. Pero dale al enemigo una lección. En vez de llorar y lamentarte, ríete y gózate. Dale gracias a Dios por todo, que Dios sabe lo que va a hacer. Y ahí yo dejé de orar, no sabía qué hacer. Me senté en el lugar que estaba, luego me acosté, no podía encontrar razón cómo gozarme, pero dije, Señor, voy a obedecer y en fe me voy a gozar. Y empecé a reírme sin ganas, a glorificar a Dios, a darle gracias, Señor, gracias, parecía un loco yo. Sin embargo, yo pude discernir que el enemigo, los demonios que fueron enviados para agriarme el día, como que se rascaba en la cabeza, como dice, ¿qué le pasa a gente? Está loco, lo hemos vuelto loco con tanto problema. Pero no, empecé a alabar a Dios y a glorificar a Dios. ¿Sabe qué ocurrió? En un tiempo luego cayó el poder del Espíritu Santo sobre mi vida y sentí la unción de Dios, y entonces sí que me dio ganas de reír y alabar a Dios y gozarme. Cuando abrí los ojos bien, los enviados del enemigo se fueron y yo me gocé en el Señor. ¿Y sabes qué ocurrió? Tan pronto terminé, volví a orar, seguí un periodo de oración, pero una actitud diferente. Cuando volví para atrás, inmediatamente se empezaron a resolver los problemas y todo cuadro. Era un momento difícil. También cuando estuve enfermo, desahuciado de la ciencia médica, o cuando he estado en países que me están buscando para matarme por predicar el evangelio. No te digo que ha tratado el enemigo de traer miedo y de traer confusión, pero Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Te hablo lo que he vivido. No solo por lo que dice la Biblia, se puede. Tú puedes vivir esa vida victoriosa. Así que no le permitas al enemigo que te desanime. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. Esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Yo creo que Dios te está hablando. Tú que estás padeciendo prueba, tribulación, o que el enemigo quiere ponerte duda en la mente, o que el enemigo dice, Dios no te ama, Dios no te oye. Oye la palabra que Dios te está ministrando en esta hora por mis labios. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios no está olvidando tu oración. Es un proceso. Dale gracias al Señor. Confía en el Señor. Usa esas armas espirituales. Asume una actitud positiva. Renueva el espíritu de tu mente, como dice la Biblia. Es una actitud de fe positiva, confiando en el Señor. Que Dios cumplirá su propósito. Que Dios contestará en su tiempo sus peticiones. Y que vas a pasar esta prueba, esa necesidad. Por supuesto, ora por milagros. Cree los milagros, porque los milagros van a ocurrir. Dios hace milagros. Cree los milagros. Confía en el Señor, pero no te desesperes.
En el proceso, confía en el Señor, descansa en Él, entra en su reposo. La Biblia dice que debemos entrar en el reposo del Señor. Para eso hay que vivir una vida consagrada. Lo he dicho muchas veces, lo repito, tienes que vivir una vida cerca de Dios. Porque acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando estás cerca de Dios, puedes tener la fortaleza de Dios. Métete con Dios y verás que entonces entras en esa dimensión espiritual, te fortaleces en el Señor, en el poder de su fuerza y puedes hacerle frente a todas las situaciones que vengan a tu vida. Pero por todas las cosas, lo importante es asume una actitud positiva, entiende la palabra de Dios, entiende el mensaje que Dios te está dando a través de su palabra en este momento. Son situaciones del mundo, van a venir situaciones difíciles, pero eso no quita que eres menos cristiano, no quita que Dios no está contigo, eso es un proceso. Así que asume una actitud positiva y confía que Dios va a obrar en tu vida. Si tú lo haces, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y si tú no eres creyente o estás descarriado, Dios te está hablando. Tienes muchos problemas, muchas dificultades en tu vida. La solución para tu problema es venir al Señor. Ven a Cristo. El Señor es el único que te puede ayudar. Sin el Señor no puedes lograr nada en esta vida. Puedes ir cada día de mal en peor. Solamente Cristo puede entrar en tu vida y resolver los problemas. Porque cuando una persona no sirve a Dios, está bajo el reino de las tinieblas. La Biblia dice. Pero dice que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando vienes al Señor, cambias de dueño, cambias de territorio, entras en el territorio de Dios. Y en el territorio de Dios, Satanás no puede entrar, ni los demonios, tienen que irse. Y cuando vienes al Señor, Dios cambia tu vida. Cuando yo vine al Señor, vine lleno de problemas, de depresión, enfermo, opresionado. Mi hogar nadie era cristiano, muchos problemas. Le entregué mi carga al Señor, vine al territorio de Dios y los demonios tuvieron que irse. Y poco a poco, no ocurrió inmediatamente, pero poco a poco Dios fue obrando y fue salvando mi familia y me ayudó hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y han venido momentos difíciles después de eso, pero Dios siempre ha estado ahí y va a estar contigo también. Así que acepta a Cristo, reconcilia tu vida con el Señor. Si te has apartado, vuelve al Señor. El enemigo dice, eres un hipócrita, te apartaste, Dios no te ama, mentira del diablo. No oigas al diablo, oye la voz de Dios que te habla a través de mis labios. Él te dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Él te ama y quiere ayudarte. Así que te invito para que dobles tu rostro y le digas, Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame, quiero servirte y Dios lo hará. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Vamos a continuar esta serie, no te la pierdas. Sigue con nosotros para que puedas recibir mucha bendición de parte de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.